¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo las partes 3 y 4 del capítulo 1 del volumen 1 de Arifureta. En el video anterior les traje las dos primeras partes que relataban la llegada de toda la clase al Nuevo Mundo, donde los residentes de este les pusieron al tanto del propósito de su invocación, la situación en la que se encontraba la humanidad de ese mundo y que si los salvaban de la destrucción, el mismo Dios que los trajo los enviaría de vuelta a su mundo. Además, pudimos ver que nuestro protagonista Hajime comenzó como la persona más débil del grupo, siendo un simple sinergista, que sería un tipo de herrero mágico. Bueno, entonces, sin más que decir, espero que disfruten este relato. Soy el relator JS, así que comencemos. Volumen 1 de Arifureta. Capítulo 1. Invocado a otro mundo con una clase común. Parte 3. Pasaron 2 semanas desde que Hajime fue etiquetado como el miembro más débil e inútil de la clase. Actualmente estaba en la biblioteca usando el tiempo de descanso que tenía entre sesiones de entrenamiento para investigar algo. En sus manos había un libro titulado Monstruos del Continente Norte, libro de dibujos. Como su nombre lo indicaba, era un libro ilustrado sobre monstruos. En cuanto a por qué estaba leyendo un libro así, fue porque no había crecido en absoluto después de 2 semanas de entrenamiento. De hecho, las últimas 2 semanas solo habían servido para destacar lo patéticamente débil que es. Esperando cubrir sus deficiencias físicas con conocimientos, Hajime pasó la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca. Miró el libro ilustrado durante un rato antes de suspirar repentinamente y lanzarlo sobre el escritorio. El bibliotecario pasaba por allí mientras lo hacía, así que Hajime se encontró con una mirada de reproche. Hajime saltó claramente sorprendido y se disculpó apresuradamente. La mirada furiosa del bibliotecario implicaba que no toleraría que sucediera por segunda vez. ¿Qué demonios estoy haciendo?, Hajime pensó con un suspiro. De repente, Hajime sacó su placa de estado y la miró fijamente, con sus manos apoyadas en su barbilla. Nombre: Hajime Nagumo, edad 17 años, nivel 2, trabajo sinergista, fuerza 12, vitalidad 12, defensa 12, agilidad 12, magia 12, defensa mágica 12. Habilidades: transmutación y comprensión del lenguaje. Ese fue todo el crecimiento que tuvo para mostrar tras 2 semanas de duro entrenamiento. Ni siquiera puedo decir que me he vuelto más fuerte, Hajime gritaba internamente. En comparación, las estadísticas de Kouki habían crecido a un ritmo astronómico. Nombre: Kouki Amanogawa, edad 17 años, nivel 10, trabajo héroe, fuerza 200, vitalidad 200, defensa 200, agilidad 200, magia 200, defensa mágica 200. Habilidades: afinidad elemental, resistencia física, hechicería avanzada, espadachín, fuerza sobrehumana, habilidad de armadura, mayor recuperación de maná, detección de presencia, detección mágica, ruptura de límite y comprensión del lenguaje. Su tasa de crecimiento era 5 veces más rápida que la de Hajime, y para empeorar las cosas, Hajime había descubierto que no tenía afinidad real para la magia. ¿Qué significa exactamente no tener una afinidad mágica? Bueno, tiene que ver con cómo funciona la magia en este mundo. En el mundo de Tortus, la magia funciona de una manera muy específica. Cantando un conjuro, uno puede transferir su maná a un círculo mágico, y el hechizo inscrito dentro de ese círculo se activará lanzando así la magia. Era imposible para cualquiera manipular directamente su maná, así que cada hechizo necesitaba su propio círculo mágico. Además, la longitud de un conjuro era directamente proporcional a la cantidad de maná que se podía verter en un círculo mágico, por lo que la efectividad de un hechizo era directamente proporcional a la cantidad de maná utilizado para lanzarlo, y cuanto más complicado era un hechizo o cuanto mayor era el área de efecto que tenía, más inscripciones se necesitaban en el círculo mágico para completar el hechizo, lo que naturalmente significaba que el círculo mágico también debía ser más grande. Para comparación, el hechizo de bola de fuego estándar que aparecía en la mayoría de los RPGs y similares normalmente requería un círculo mágico de unos 10 centímetros de diámetro. Cada hechizo necesitaba las inscripciones básicas para el elemento, la fuerza, el alcance, la extensión y la absorción mágica. Si uno quería añadir parámetros adicionales como la longitud, mantener el hechizo, inscripciones adicionales también eran necesarias para eso. Sin embargo, existe una excepción a esta regla, y esa excepción era la afinidad mágica. La afinidad mágica era básicamente una medida de lo bien que la constitución natural les permitía cortar las inscripciones. Por ejemplo, alguien con una afinidad por el elemento fuego ya no necesita añadir la parte del elemento a la inscripción a su hechizo siempre y cuando fuera un elemento basado en fuego.
Las personas con aptitud para algo podían usar una imagen mental para reemplazar la inscripción. No necesitaban tallar la inscripción en ningún lugar del círculo mágico, simplemente imaginando llamas mientras cantaban el hechizo, eran capaces de añadirle el elemento fuego. La mayoría de la gente tenía algún nivel de afinidad mágica, lo que significaba que el círculo mágico mencionado de 10 centímetros sería generalmente más pequeño. Sin embargo, Hajime no tenía absolutamente ninguna afinidad para la magia, lo que significaba que además de las inscripciones para las 5 propiedades básicas, tenía que incluir inscripciones para la trayectoria, extensión e incluso conclusión para cada uno de sus hechizos. Para él, el hechizo estándar de la bola de fuego requería un círculo mágico de 2 metros de diámetro, haciendo la magia completamente inviable en combate. En un tema algo relacionado, había 2 tipos diferentes de círculos mágicos. El más común de los dos eran círculos mágicos dibujados sobre un tipo especial de papel desechable. El otro tipo eran círculos mágicos tallados en minerales específicos. El primero permitía muchas variaciones diferentes de hechizos, pero se quemaban después de un uso, y su poder estaba generalmente en el lado bajo. Por otro lado, estos últimos eran voluminosos y limitados en los hechizos que podían lanzar, pero eran reutilizables y mucho más poderosos que sus contrapartes de papel. Los bastones de Ishtar y los otros sacerdotes llevaban todos los círculos mágicos de tipo mineral grabados en ellos. Debido a sus estadísticas bajas, el combate cercano era imposible y debido a su falta de afinidad mágica tampoco podía confiar en la magia. La única habilidad que su trabajo le había proporcionado, la transmutación, simplemente le permitía transformar la forma de varios minerales o forjarlos juntos en aleaciones. Era efectivamente inútil. También se le dijo que no había artefactos útiles para los sinergistas y simplemente se le dio un par de guantes con círculos mágicos relacionados inscritos en ellos. Después de mucho entrenamiento, finalmente fue capaz de hacer trampas y protuberancias en el suelo, y cuanto más entrenaba, más era capaz de incrementar sus tamaños, pero tenía que estar en contacto directo con el objetivo para activarlos. Correr delante de un enemigo y luego agacharse para poner sus manos en el suelo no era mejor que el suicidio, así que incluso esas habilidades no le ayudaban realmente en el combate. Durante las últimas 2 semanas, Hajime había llegado a ser tratado como un completo desperdicio de espacio por sus compañeros de clase. Había intentado aumentar sus conocimientos como último intento para volverse útil de alguna manera, pero incluso esa perspectiva parecía tener pocas esperanzas, por lo que suspiraba cada vez con más frecuencia a medida que pasaban los días. Si voy a ser inútil por aquí, mejor me voy de viaje o algo así, pensaba Hajime mientras miraba la ventana de la biblioteca. Había llegado al final de la cuerda. Había pasado las últimas 2 semanas dedicándose más que nadie a las conferencias que le daban sobre este mundo, pasando todo su tiempo pensando a dónde ir. Estoy pensando que la tierra de los semihumanos sería probablemente la mejor. No puedo decir que he estado en otro mundo si no he visto ni siquiera un par de orejas de animal, pero supuestamente su territorio está realmente en lo profundo del mar de árboles, y aparentemente son discriminados en todas partes, así que, aparte de unos pocos esclavos, no se ve muchos de ellos fuera de su tierra natal. Según lo que Hajime había aprendido hasta ahora, los semihumanos fueron duramente discriminados, por lo que vivían en las profundidades del bosque de Jaltina para evitar el contacto con otras personas. Fueron supuestamente discriminados porque no poseían ningún maná. La leyenda decía que a partir de Hit, cada uno de los dioses formó con magia los cimientos del mundo. La magia que todos usaban ahora era supuestamente una versión deteriorada del poder que los dioses solían tener. Por esa razón, era creencia común que la magia misma era un regalo de los dioses. Esto naturalmente había llevado a Hajime a preguntarse, ¿pero qué hay con los monstruos? Sin embargo, parecía que los monstruos simplemente eran considerados como desastres naturales, por lo que nadie los consideraba criaturas que habían recibido la bendición de Dios o algo parecido, y eran vistos como bestias salvajes. ¿Qué interpretación tan conveniente?, pensó Hajime, claramente disgustado. Peor aún, aunque todos los demonios adoraban a un dios diferente del lore Hit de los humanos, también discriminaban a los semihumanos. Los demonios supuestamente tenían una afinidad mágica mucho más alta que los humanos, así que podían lanzar hechizos con conjuros mucho más cortos y círculos mágicos más pequeños que ellos. Residían en el centro del continente meridional, en el reino demoníaco de Garland. Aunque eran pocos en número, parecía que incluso los niños del reino eran capaces de ejercer una poderosa magia ofensiva, así que en cierto modo cada ciudadano del reino era un soldado. Los humanos de este mundo vieron a los demonios que adoraban a un dios diferente como sus enemigos mortales gracias a las enseñanzas de la Santa Iglesia y despreciaron a los semihumanos como alimañas sin Dios. Y aparentemente los demonios no eran mejores, aunque no podía estar seguro. Hajime adivinó que los semihumanos solo querían quedarse solos. Tenía sentido considerando lo exclusivos que parecían ser los otros 2 grupos.
Si navegar por el inmenso mar de árboles parece imposible, entonces quizás debería intentar por el océano occidental. Si recuerdo bien, hay una ciudad llamada Eraisen que está junto al mar. Si no puedo ver suficientes orejas de animales, al menos quiero ver sirenas. Criaturas fantásticas como esas son el sueño de todo hombre. Además, quiero ver cómo son los alimentos marinos de este mundo. La ciudad costera de Eraisen era el hogar de un grupo de semihumanos conocidos como dagones o tritones y descansaban en las orillas del océano occidental. Eran el único grupo de semihumanos que el reino protegía. La razón es que la ciudad producía cerca del 80% de los alimentos marinos del reino, una razón práctica. ¿Qué pasa con ellos siendo una raza sin Dios? Hajime había pensado sarcásticamente cuando se enteró por primera vez de ellos. Pero para llegar al mar occidental desde su ubicación, primero había que cruzar el desierto de Gruen. Dos lugares importantes que se utilizaron como marcadores de punto de referencia para los comerciantes en el desierto fueron el oasis del Ducado de Ancalle y el Gran Volcán Gruen. Y el Gran Volcán Gruen era uno de los 7 grandes laberintos del mundo. Los 7 grandes laberintos se referían a los 7 lugares altamente peligrosos esparcidos por todo el mundo. Al suroeste del reino de Hylia, entre la capital y el desierto de Gruen, se encuentra otro de ellos, el Gran Laberinto de Orcus. El bosque de Haltin anteriormente mencionado también era otro de esos laberintos. Aunque se les llamaba los 7 laberintos, en verdad solo 3 de ellos habían sido documentados. El resto eran lugares que se creía existían debido a la evidencia proporcionada en libros antiguos y otros manuscritos similares. Aunque su existencia no había sido confirmada, habían sido marcadas provisionalmente en los mapas. El desfiladero de Raisen, que dividía los continentes norte y sur, era uno de esos lugares, mientras que las cavernas heladas que yacían en los campos de nieve Eshni era otro candidato potencial. Probablemente no podré atravesar ese desierto. En ese caso, la única forma en que podré ver a los semihumanos es ir al Imperio y ver los esclavos que tienen, pero no estoy seguro de poder soportar ver esas pobres orejas de animales sufriendo como esclavos. El imperio al que se refería era el Imperio Holcher. Era un país que se había formado hace 300 años durante una de las guerras más grandes entre humanos y demonios. Había sido formado por cierto grupo de mercenarios y era un país militarista que contaba con una gran población de aventureros y mercenarios. Seguían la doctrina de que el poder hace lo correcto y era un país de reputación bastante desagradable. Los ciudadanos del imperio creían en usar todo lo que podían para promover sus propios fines, ya fueran esclavos semihumanos o cualquier otra cosa, por lo que la trata de esclavos era muy fuerte ahí. El imperio está al este del reino, y entre ellos está la República Mercantil Independiente Furen. Como su nombre lo indica, era una ciudad neutral que no dependía de ninguno de los dos países para su apoyo. Siendo una república mercantil, ellos presumían de una gran cantidad de riquezas, y el flujo de dinero jugaba un papel importante en su política. Fue también lo que les permitió permanecer neutrales. Se decía que en esta ciudad se podía comprar cualquier cosa que el corazón quisiera. Tal era su influencia económica. ¡Ay, Dios! Pero si alguna vez quiero volver a casa, no puedo huir ahora. Espera, mierda, ya casi es hora del entrenamiento. Dándose cuenta de que simplemente intentaba apartar la vista de la realidad, Hajime agitó la cabeza y abandonó rápidamente a la biblioteca para no llegar tarde al entrenamiento. Solo era una distancia pequeña de la biblioteca al palacio, pero el bullicio de la capital se podía apreciar incluso en un trayecto tan corto. Las voces de los comerciantes que vendían sus mercancías se mezclaban con la risa alegre de los niños jugando y el regañón furioso de sus padres. La capital era una ciudad pintoresca y pacífica. Como no parece que vaya a estallar una guerra pronto, tal vez pueda convencerles para que me manden de vuelta. Hajime soñó con lo imposible mientras volvía al palacio, solo quería evitar pensar en la desesperación que le esperaba una vez que llegara. Capítulo 1. Invocado a otro mundo con una clase común. Parte 4. Cuando llegó al campo de entrenamiento, Hajime encontró a algunos otros estudiantes que ya estaban allí, charlando entre ellos o practicando temprano. Parecía que había llegado sorprendentemente temprano. Hajime decidió pasar el tiempo haciendo un poco de práctica por su cuenta, así que sacó la espada larga delgada que le habían dado. Cuando lo hizo, sintió un impacto repentino que le golpeó en la parte de atrás y tropezó unos cuantos pasos hacia adelante. Se las arregló para evitar caer, pero los escalofríos corrieron por su espalda al ver lo cerca que estuvo de incrustarse una espada desenvainada. Frunció el ceño al volverse hacia atrás y vio al grupo habitual de 4 personas que llevaban la misma expresión odiosa. Como siempre, Daisuke Hiyama estaba detrás de él, junto con el resto de los pequeños 4, como a Hajime le gustaba llamarlos. Desde que empezaron a entrenar, los 4 habían aprovechado todas las oportunidades que habían tenido para intimidar a Hajime. Eran la mitad de la razón por la que se encontraba entrenando tan deprimente, y la otra mitad era lo patético que eran sus estadísticas. Oye, Nagumo, ¿qué estás haciendo? Sabes que esa espada es totalmente inútil en tus manos de todos modos, ¿verdad? Quiero decir, vamos, eres un completo debilucho. Oye, eso es ir demasiado lejos, pero tienes toda la razón, Hiyama. ¿Por qué te molestas en venir a entrenar todos los días? Estaría demasiado avergonzado si yo fuera tú.
Oye, Daisuke, es tan lamentable. ¿No crees que deberíamos ayudarlo un poco con su entrenamiento? ¿Ah? Vamos, Shinji, ¿no crees que está siendo demasiado amable con él? Bueno, yo también soy un buen tipo, así que supongo que no me importa ayudar. Sí, eso suena como una gran idea. También soy un tipo súper amable, así que ayudaré. Nagumo, es mejor que nos agradezcas. Estamos utilizando algo de nuestro preciado tiempo para ayudar a un debilucho como tú. Pusieron sus brazos alrededor de los hombros de Hajime en un falso gesto de bondad y lo arrastraron a un lugar discreto. La mayoría de sus compañeros se dieron cuenta, pero fingieron no ver nada. No, estoy bien por mi cuenta, no tienes que perder el tiempo conmigo. Hajime intentó negarse, aunque sabía que no tenía sentido. ¿Ah? Aquí voy a salir de mi camino para entrenar tu lamentable trasero, y esto es lo que obtengo. No puedo creerlo, deberías estar de rodillas agradeciéndome. Mientras decía eso, Hiyama golpeó con fuerza a Hajime en el costado. Hajime gimió de dolor al sentir como el puño de Hiyama se hundía en su flanco suave. Últimamente el grupo de Hiyama se había vuelto cada vez más violento con él, aunque podría haber sido natural que los chicos impulsados por las hormonas en la pubertad se volvieran locos por el poder. Eso no hizo más fácil para la persona que tenía que soportar todo ese abuso. Aunque no era como si hubiera algo que Hajime pudiera hacer para defenderse, todo lo que podía hacer era apretar los dientes e intentar aguantar. Eventualmente los llevaron hasta un rincón apartado del campo de entrenamiento que no se podía ver fácilmente, y entonces Hiyama empujó a Hajime hacia el suelo. ¡Vamos, levántate! Es hora de un entrenamiento súper divertido. Hiyama, Nakano, Saito y Kondo rodearon a Hajime con esas palabras. Hajime se mordió el labio de frustración al levantarse. Sintió algo estrellarse en su espalda tan pronto como se puso de pie. Saito le había golpeado con la vaina de su espada, voló hacia adelante gimiendo dolor y se encontró con otro ataque. Oye, no puedes dormir ahí, te quemarás si lo haces. Incinera todo lo que se interponga en mi camino. ¡Bola de fuego! Nakano desató una bola de fuego en Hajime. Como el impacto que acababa de recibir le hacía imposible volver a levantarse de inmediato, Hajime rodó frenéticamente hacia un lado, apenas evitando la bola de fuego que le llegaba. Sin embargo, Saito había pedido que Hajime esquivaría, así que lanzó otro hechizo en su dirección. Una esfera de viento. El terrón de viento endurecido golpeó a Hajime justo cuando se estaba levantando, lo que lo hizo doblar de dolor al ser arrastrado hacia atrás. Se desplomó al suelo una vez más, vomitando. La magia que habían lanzado eran hechizos de nivel bajo con conjuros simples, pero incluso una magia débil como esa golpea tan fuerte como un puñetazo de boxeador profesional. La razón por la que incluso sus hechizos débiles golpearon tan fuerte fue debido a sus afinidades mágicas combinadas con los raros artefactos que habían recibido del rey. ¡Tss! No puedo creer que seas tan débil, Nagumo. ¿Estás intentándolo siquiera? Hiyama pateó perezosamente a Hajime en el estómago mientras decía eso. Hajime intentó evitar desesperadamente que su estómago se vaciara por completo. El hinchamiento disfrazado de entrenamiento continuó durante un poco más de tiempo. Hajime se mordió el labio maldiciendo su propia impotencia. Quizás debería haber luchado, aunque sabía que no iba a lograr nada. Pero Hajime siempre se había opuesto a la violencia, incluso tenía problemas para odiar a la gente, siempre se había doblegado cuando estaba acorralado en una situación que parecía como si pudiera convertirse en una pelea, siempre creyendo que terminaría con el tiempo mientras pudiera soportarlo. Y esa actitud siempre fue mejor que contraatacar. Algunos lo consideraban amable por ello, mientras que otros simplemente lo veían como un perdedor. El propio Hajime no estaba seguro de cuál era. Alrededor del tiempo en el que el dolor se había vuelto casi insoportable, Hajime de repente oyó la voz enfadada de una chica. ¿Qué creen que están haciendo? Hiyama y los demás palidecieron cuando escucharon esa voz. Era algo natural. Después de todo, pertenecía a la chica de la que estaban enamorados, Kaori, y no solo ella, Shizuku, Koki y Ryutaro estaban todos con ella. Por favor, no malinterpretes nada, estábamos ayudando a Hajime con su entrenamiento. Kaori ignoró las excusas de Hiyama y corrió hacia Hajime, que estaba acurrucado en el suelo tosiendo. Hiyama y los demás habían dejado de importarle a Kaori cuando vio el estado en el que estaba Hajime. ¿Entrenamiento dices? ¿No dirás que era demasiado unilateral como para llamarlo entrenamiento? Shizuku pronunció esas palabras en un tono helado. Solo estábamos... Ahorra tu aliento, no importa lo poco apto para la batalla que pueda hacer Nagumo-kun, sigue siendo nuestro compañero de clase, asegúrate de no volver a hacerlo. Hiyama y todos los demás empezaron a dar diferentes excusas mientras sonreían incómodamente y emprendían una retirada estratégica. Kaori lanzó algo de magia curativa sobre Hajime y gradualmente sintió que el dolor retrocedía. Gracias, Shirasaki-san, me salvaste. Hajime sonrió dolorosamente y Kaori agitó su cabeza hacia sus palabras con sus ojos llenos de lágrimas. Siempre te están haciendo estas cosas, si es así yo... Kaori miró furiosamente hacia Hiyama y los demás alejándose, pero Hajime la detuvo apresuradamente. No siempre es tan malo, estoy bien de verdad, así que por favor no me hagas caso.
Kaori no parecía totalmente convencida, así que Hajime sonrió y dijo: estoy bien, de verdad. Con esas palabras, Kaori renuentemente cedió. Nagumo-kun, si esto vuelve a pasar, por favor, por el bien de Kaori también, dísnoslo ahora mismo. Shizuko dijo eso con una mirada de reojo a Kaori, mientras tenía una expresión tensa en su cara todo el tiempo. Hajime estaba a punto de darle las gracias por su preocupación, pero el héroe residente tuvo que ir a arruinar el estado de ánimo. Pero sabes, Nagumo, tienes que esforzarte un poco. Nunca serás fuerte si sigues usando tu debilidad como excusa. He oído que pasas todo el tiempo en la biblioteca cuando no estamos entrenando. Si estuviera en tu lugar, me pasaría el tiempo entrenando para fortalecerme. Nagumo, realmente creo que necesitas empezar a tomarte esto más en serio. ¿No crees que Hiyami y los demás podrían haber hecho esto porque intentan arreglar esa actitud frívola tuya? No importa lo que hiciera Hajime, Kouki siempre lo interpretaba así. Hajime quedó atónito durante un momento antes de recordar que Amanogawa era el tipo de persona que creía que toda la gente era inherentemente buena y filtraba todo lo que veía a través de su visión perfecta del mundo. Para Kouki, en realidad era impensable a un nivel fundamental que los humanos pudieran ser tan crueles. Si así lo veía todo, entonces era lógico que creyera que había una verdadera razón detrás de todos los actos crueles. Quizás es el problema la persona a la que están atacando. Era una conclusión natural para sacar con ese tipo de mentalidad. Las palabras de Kouki no contenían mala voluntad. De hecho, sus advertencias hacia Hajime eran realmente sinceras. Por eso, Hajime ya no tenía fuerzas para intentar corregir a Kouki. Además, no tenía sentido decirle nada a alguien tan convencido de su propia justicia. Shizuko también lo sabía, así que puso una mano sobre su boca para sofocar un suspiro antes de disculparse con Hajime. Lo siento por eso. Kouki al menos tiene buenas intenciones. Sí, lo sé. No te preocupes por eso. Hajime sonrió y contestó con las mismas palabras tranquilizadoras que siempre lo hizo. Se levantó lentamente quitándose el polvo de la ropa. De todos modos, ya casi es hora de empezar a entrenar. ¿Regresamos? Todos regresaron juntos al campo de entrenamiento por insistencia de Hajime. Kaori siguió dándole miradas de preocupación, pero Hajime fingió no darse cuenta. Como hombre, se sentía un poco mal dejarse mimar por una chica de su misma edad. Al regresar al campo de entrenamiento, Hajime suspiró por enésima vez ese día. El camino que tenía por delante ciertamente le parecía sombrío. Normalmente a los estudiantes se les daba tiempo libre después del entrenamiento hasta la cena, pero el capitán me los retuvo después de que el entrenamiento había terminado. Todos los estudiantes lo miraron con curiosidad y una vez que se fijaron en él, proclamó en voz alta: mañana, como parte de su entrenamiento práctico, iremos a una expedición al laberinto del Gran Orcus. Preparé todo el equipo necesario que necesiten, pero no crean que esto se parecerá a la cacería de monstruos que han estado haciendo fuera de la capital. Será mejor que se preparen. Descansen lo más posible esta noche para que estén listos. Eso es todo. Descansen. Mantuvo su anuncio breve y luego se fue justo después de haberlo entregado. Hajime estaba al final de la fila de estudiantes charlatanes y miró al cielo. Así es, todo era muy sombrío. Y bueno, gente, con eso terminamos las partes 3 y 4 de este capítulo 1. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su me gusta. Tampoco olviden suscribirse para más videos. En el próximo video les traeré las dos siguientes partes de este capítulo 1. Bueno, sin más que decir, me despido. Soy el relator JS y bueno, adiós.